Los sótanos del universo. Continuación. Una obra de Juan de Arana. Capítulo 1. Continuación. Así pues, Kant, para preservar el alto estándar de rigor que ha establecido, tiene que redimensionar la metafísica, transformarla en un saber propedéutico al estilo de la lógica. Se supone que así salvará al menos la ciencia natural de las dudas escépticas planteadas por críticos radicales como Hume. En los principios metafísicos de la ciencia de la naturaleza, 1787, pone en marcha la prometida misión de rescate. Esta es, por tanto, la construcción de la comunicación del movimiento que conlleva al mismo tiempo la ley de la acción y de la reacción como su condición necesaria. Newton no se atrevió a probar la aprioridad de esta ley, sino que hizo el llamado a la experiencia para probarla. Kant. Sin embargo, el paraguas que abre para cobijar la física del inglés se queda enseguida pequeño, puesto que ni siquiera es capaz de cubrir bajo su sombra la determinación exacta de la ley de la gravitación universal, que constituye el núcleo teórico de todo su sistema del mundo. Esta ley es un puro problema matemático que no concierne más a la metafísica. La metafísica no será responsable si el intento de construir así el concepto de materia no se coronara con éxito, ya que ella garantiza solamente la veracidad de los elementos de la construcción que son atribuidos a nuestro conocimiento racional, pero no es responsable de la insuficiencia y los límites de nuestra razón en la ejecución de la construcción. Kant. Habida cuenta de ello, es muy poco lo que se salva de la utopía de un conocimiento apodíctico. Todo lo que trascienda a los fenómenos se queda fuera, pero también la química y biología y, por supuesto, la psicología. Kant. Que como mucho pueden aspirar al estatuto de arte sistemático. Al final, incluso la formulación exacta de las leyes físico-matemáticas queda desamparada. Lo certifica una curiosa afirmación de los prolegómenos. La filosofía trascendental permite a lo sumo acreditar que los fenómenos están sometidos a leyes naturales, pero no cuáles sean estas, con lo que todas ya las encontradas y las que se descubran en el futuro podrían después de todo ser falsas, y cabe incluso la posibilidad de que las verdaderas leyes permanezcan para siempre tan ignotas como esa X con la que simbólicamente se enuncia el enigma de la cosa en sí. Hay muchas leyes de la naturaleza que solo podemos saber por medio de la experiencia, pero la conformidad a leyes en la conexión de los fenómenos, esto es, la naturaleza en general, no podemos conocerla por medio de ninguna experiencia, porque la experiencia misma necesita de estas leyes que yacen a priori en el fundamento de su posibilidad. Kant. Por consiguiente, según el propio Kant, ni la metafísica convencional carece por completo de justificación teórica, ni la ciencia natural tiene tantos juicios sintéticos a priori como al principio había dicho. O sea, ni la ciencia es tan segura, ni la filosofía tan incierta.
¿Qué motivo hay entonces para seguir manteniendo una diferencia tajante entre ambas disciplinas? Enseguida comprobaremos que la única herencia consolidada del idealismo trascendental fue el uso gratuito y arbitrario de una doble vara para medir. La doble vara de medir. Kant confiesa que fue la lectura de Hume lo que le hizo salir del sueño dogmático en que había estado sumido. Kant: hay indicios para dudar que se zafara por completo de tal sueño, y quizá recayó en otro distinto, porque para despertar del todo habría tenido que renunciar definitivamente a las certezas apodícticas, tanto en el campo de la física como en el de la metafísica. Es innegable su acierto cuando observa que las críticas de Hume se pueden extender a la ciencia natural, pero vuelve a extraviarse cuando infiere que, al menos en este caso, cualquier duda debe ser descartada. El resultado, ya lo hemos visto, es que acaba dando a la filosofía un poco menos crédito del que merece, y a la ciencia natural, en cambio, bastante más. ¿Qué consecuencias resultaron de ello? Los científicos del siglo XIX trataron con bastante respeto la figura del pensador Königsberg, sin necesidad de estudiar sus abstrusas propuestas. Muchos aceptaron de buen grado unas conclusiones que les beneficiaban desde el punto de vista profesional. Un ejemplo notorio de ello lo brinda el matemático y astrofísico Pierre-Simon de Laplace en su ensayo, muchas veces recordado y que ostenta el significativo título de Ensayo filosófico sobre las probabilidades, publicado en 1819. Salta con extraordinaria facilidad de lo que cabría denominar epistemología del riesgo a la de las certezas incontrovertibles. Dos textos situados muy próximos en el prefacio de la obra ilustran la maniobra. Dos textos situados muy próximos en el prefacio de la obra ilustran la maniobra. Por lo que se refiere a la primera, afirma: en rigor, se puede decir que casi todos nuestros conocimientos son sólo probables, y en el escaso número de cosas que podemos saber con certeza en las mismas ciencias matemáticas, los principales medios para alcanzar la verdad, la inducción y la analogía, se fundan en las probabilidades, de suerte que todo el sistema de los conocimientos humanos se vincula con la teoría expuesta en este ensayo. Laplace. Y en cuanto a la segunda apostilla, todos los acontecimientos, aun aquellos que por su insignificancia parecen no depender de las grandes leyes de la naturaleza, constituyen una sucesión tan necesaria como las revoluciones del Sol. Ignorando los vínculos que los ligan al sistema entero del universo, se los ha hecho depender de causas finales o del azar, según que ocurrieran o se sucedieran con regularidad o sin orden aparente. Pero esas causas imaginarias han retrocedido gradualmente con los límites de nuestros conocimientos y desaparecen por completo frente a la sana filosofía, que no ve en ellas más que la expresión de nuestra ignorancia respecto de las verdaderas causas. Laplace. Si el sistema de los conocimientos humanos se vincula a criterios que hacen más probable una tesis
que su contraria. Resulta poco plausible la afirmación de que todo está rígidamente encadenado y que los límites de nuestro saber dependen tan solo de la ignorancia de las verdaderas causas. Al fin y al cabo, si dichas causas son tan verdaderas y omnipresentes como se asegura, no se entiende por qué las ignoramos sistemáticamente y tenemos que recurrir a métodos del conocimiento que no eliminan el riesgo del error. Lo único que salva a Laplace de incurrir en una contradicción es la partícula casi. Gracias a ella, lo pertinente es decir que casi es incoherente. A cambio, la inverosimilitud es tanto mayor, ya que sobre los asuntos a los que tenemos acceso cognitivo y posibilidad de efectuar comprobaciones empíricas, únicamente estamos en situación de llegar a conclusiones probables, mientras que sobre aquellas cuestiones tan lejanas que a lo sumo son objeto de especulación, en las que no hay modo alguno de confirmar cualquier conjetura, resulta en cambio que, oh maravilla, poseemos certezas incontrovertibles. En definitiva, la tesis de fondo es la misma a la que llegó Kant. De lo único que estamos seguros es que el mundo está causalmente determinado de una forma que nunca podremos llegar a desvelar del todo y de la que ni siquiera tendremos la plena seguridad de haberlo conseguido en parte. Para el día a día hay que conformarse con probabilidades. La certeza se proyecta hacia el horizonte utópico de una supuesta parusía omnisciente, o mejor aún, se sublima en la idea de una mente privilegiada y sobrenatural, el demonio de Laplace, sobre la cual proyectamos nuestras aptitudes después de haber ocultado sus limitaciones. Se trata, en suma, de un mito con el cual desacralizamos una idea religiosa previamente abandonada, la de que Dios ha creado el mundo poniéndolo al alcance de nuestro entendimiento. Si existiera, cosa que me parece recomendable, algo así como una navaja de Ockham epistemológica, habría que cuestionar ese destejer para volver a tejer esa retorcida navegación a través de meandros para llegar por último al punto de partida. Primero se cuestiona la presencia de una potencia celestial que garantice la existencia y accesibilidad del orden cósmico. A continuación resulta que conviene acreditar este último de algún modo, ya que no somos capaces de verlo con nuestros ojos, evidenciarlo con nuestro entendimiento o demostrarlo con nuestra razón. Entonces convocamos la ansiada prueba de convicción buceando en los sótanos de la subjetividad o fantaseando sobre un genio de la lámpara del saber, dejando a un lado lo gratuito de todo el montaje. Hay una flagrante pérdida de transparencia crítica. En efecto, la tesis de que la naturaleza en teoría es perfectamente inteligible, aunque en la práctica solo lo sea de modo parcial e imperfecto, únicamente se puede justificar porque alienta los esfuerzos ímprobos que requieren su parcial e imperfecto desciframiento. Si tal es el caso, mejor sería proponerlo a título de creencia y no como resultado de una reflexión crítica que hace agua por todas partes. Kant. Y en lo tocante a creencias,
Apelar al sentimiento religioso tiene la virtud de no esconder que al fin y al cabo se trata de algo a lo que prestamos fe, en lugar de pretender que la mera inducción puede sentarla rigurosamente. En efecto, el hecho de que hasta ahora hayamos tenido éxito al descifrar algunos misterios en absoluto demuestra que vayamos a seguir teniéndolo en el futuro. La desesperada búsqueda de reductos apodíticos, huida hacia adentro. Buena parte de la modernidad ha incurrido a lo largo de su desarrollo en la desafortunada obsesión de obtener logros definitivos en el campo del conocimiento. Los efectos directos y colaterales alcanzaron tanto al campo de la teoría del conocimiento como a la ontología y salpican tanto a la filosofía como a la ciencia, pero no de la misma manera. Los científicos consiguieron mantener el problema apartado de su práctica cotidiana, relegándolo a un limbo especulativo que se concretó en el prejuicio determinista y el sueño pesadilla del fin de la ciencia. Suponer que las cosas están completamente predeterminadas es la manera más obvia de asegurar que el buen término de la investigación está asegurado de antemano, al menos desde el punto de vista objetivo. Por otro lado, si la verdad absoluta del mundo es una meta que es posible alcanzar, cuando se logre ya no habrá materias nuevas que estudiar. En el último tercio del siglo XIX y los primeros años del XX, bastantes científicos y no pocos filósofos de la ciencia creyeron que ambas cosas estaban a la vuelta de la esquina. Sabido es que Albert Michelson pronosticó que en el siglo XX la física tendría que dedicarse fundamentalmente a sacar decimales a los valores de las constantes físicas. Claro está que eso era precisamente lo que él en persona hacía ya en el siglo XIX, así que su afirmación no era del todo desinteresada. De hecho, se pasó toda la vida midiendo la velocidad de la luz, que en 1879 estimó en 299.910 más o menos 50 kilómetros por segundo, para pasar en 1932 a 299.774 más o menos 11. Entre tanto, se desencadenó una revolución completa que afectó a la mayoría de los conceptos y leyes físicas, en parte como resultado de sus mediciones. Ahora bien, ¿qué importa que la zanahoria sea de plástico mientras no la muerda el asno que va tras ella? Seguirá avanzando con brío y mejor si el sueño, además de engañoso, resulta escurridizo. En el momento decisivo, cualquier científico de alguna envergadura sabe conformarse con el grado de certeza que está en su mano obtener y asume que la verdad no es algo que se posee, sino que se persigue, y si todo va bien, te posee. La filosofía, por su parte, ha tenido menos suerte. La capacidad de apartar a un lado cuestiones espinosas es menor, porque mientras la ciencia acota un campo de trabajo y se ciñe a él, el filósofo ha de llegar hasta el fondo de las cuestiones que aborda. Si se propone metas ilusorias, enseguida se resquebrajan, y una de dos, o renuncia a ellas o ha de reforzarlas con ilusiones suplementarias hasta llegar a un grado inaudito de complicación teórica.
Habría que entrar en muchos detalles para relatar la historia de las relaciones de los filósofos con la certeza después de Kant. Contemplando el proceso desde la distancia, hay que decir que la mayor parte prefirió la vía de la sofisticación a la del desengaño. Durante la era romántica fue prometida toda una fauna de saberes absolutos y místicas de la razón. Luego cobró auge una vía más modesta pero igualmente intransigente que consistía en reestructurar a la baraja, convertir la filosofía en una disciplina con menos contenido objetivo o incluso sin ninguno, pero extremadamente rigurosa. Es entonces cuando se lanza la consigna de vuelta a Kant, a la que además del neocantismo corresponden muchas otras escuelas de pensamiento. En ella convergen desde el positivismo decimonónico hasta casi todas las corrientes del 20, neopositivismo, fenomenología, analítica, hermenéutica. Se trata de un proceso amplio y complejo en el que conviene distinguir tres líneas de actuación no mutuamente excluyentes. La primera consiste en soltar lastre teórico, declarando que son insolubles o inabordables o mal planteados o carentes de sentido, tales o cuales problemas de la tradición filosófica. En otras palabras, que su misma formulación es ilegítima o bien que no hay modo de resolverlos con el grado de certeza que en cada caso se exige a una ciencia digna de tal nombre. La segunda, parafraseando a Unamuno, se resume en la consigna que conozcan ellos, léase los científicos, ya que el cometido del filósofo es diferente: reflexionar, añadir algún aditivo insustancial pero maravilloso al producto que los fabricantes del saber positivo no acaban de empaquetar con milfold. La tercera variante intenta más bien seguir el ejemplo de las disciplinas que abandonaron el alma mater filosófica para poner a punto algún nuevo método riguroso y específico, acompañado preferiblemente de la jerga más recóndita posible, conquistar credibilidad científica y recortar los horizontes de la filosofía anterior. Pondré un ejemplo de esta última estrategia porque las de las dos primeras son de sobra conocidas. Desde sus primeros comienzos, la filosofía pretendió ser una ciencia estricta, más aún, la ciencia que satisfaciera las necesidades teóricas más profundas y haga posible desde el punto de vista ético-religioso una vida regida por normas puramente racionales. Esta pretensión fue sostenida en diversas épocas de la historia con mayor o menor energía, pero jamás fue abandonada, ni siquiera en momentos en que los intereses y las aptitudes con respecto a la teoría pura parecían debilitarse o en los que los poderes religiosos inhibían la libertad de la investigación teórica. En ningún momento de su desarrollo la filosofía pudo cumplir esta exigencia de ciencia estricta, ni siquiera en los tiempos modernos que, con la múltiple diversidad de sus corrientes filosóficas, ha avanzado desde el Renacimiento hasta el presente, con un paso esencialmente uniforme. Husserl. En todo caso,
Nuestra crítica trató de precisar que el hecho de reconocer que el naturalismo es una filosofía errónea por principio no significa que se haya sacrificado la idea de una filosofía estrictamente científica, de una filosofía desde abajo. La separación crítica de los métodos psicológico y fenomenológico señala que el método fenomenológico es el verdadero camino hacia una teoría científica de la razón y también hacia una psicología que satisfaga. Husserl. Autodestrucción de la filosofía por sus propias maniobras defensivas en la búsqueda de la certeza. El destino final de todos estos manejos es previsible. Cuando tienen éxito es porque solapadamente renuncian al ideal de ciencia estricta. No hay más ciencias estrictas que la lógica y las matemáticas. Cuando además respetan la exigencia de apertura temática y evitan las exclusiones, recobran lo que me atrevo a llamar el recto camino de la filosofía. De no ser así, lo que en realidad consiguen es alumbrar una nueva ciencia positiva. El fracaso de los otros experimentos se debe a que, recortada y todo, la pretensión de lograr un saber absolutamente necesario está condenada de antemano al fracaso, tanto si progresa en dirección al objeto como si se retrotrae más acá del sujeto. Obtener un criterio epistemológico de la demarcación infalible, crear un lenguaje sin sombra de imprecisión, o efectuar una reducción fenomenológica perfecta no es menos difícil que detectar los límites del universo o asegurar la primacía del ser sobre la nada. En definitiva, cuando uno se empecina en la vía del rigor, lo que se obtiene no es ciencia ni tampoco filosofía, sino un fracaso a veces épico y otras penoso. El caso se ha repetido tantas veces que ha desembocado por último en un proceso de autodestrucción de la filosofía, porque sus representantes oficiales renuncian a la identidad histórica de la disciplina para correr en pos de un imposible. No existe un más allá de Hume. El único desenlace honrado tanto del racionalismo explícito como del criptorracionalismo empirista es la impotencia escéptica. La clave del éxito de las ciencias positivas es que han sabido ser ciencias sin ser estrictas. Cualquier proyecto filosófico que pretenda otra cosa, que lleva en su dotación genética el germen de la muerte precoz, busca dentro de sí algo que nunca va a encontrar y por el camino pierde su propia identidad. Cualquier proyecto filosófico que pretenda otra cosa lleva en su dotación genética el germen de la muerte precoz. Busca dentro de sí algo que nunca va a encontrar y por el camino pierde su propia identidad. El fenómeno tiene cierta semejanza con la degradación de una personalidad esquizoide en la esquizofrenia. Los psiquiatras señalan, en efecto, que ciertos pacientes carecen de una identidad estable y temen que cualquier ataque del exterior los haga sucumbir. Para defenderse de un entorno que ven cargado de amenazas, deciden retirarse hacia adentro, esconder su auténtica personalidad adoptando máscaras, disfraces de su yo que lo distancian del mundo. Al actuar así, cavan su propia tumba, puesto que las partes de sí que enajenan
para convertirlas en muros de defensa, se vuelven extrañas y hostiles a medida que son abandonadas. Los parapetos levantados contra el supuesto enemigo son supuestamente ocupados de inmediato por este y transformados en trincheras desde las que ataca mucho más de cerca. Al final no queda otra salida que la completa autoexclusión del que se imagina acorralado. Si la totalidad del ser del individuo no puede defenderse, la persona retrae sus líneas de defensa hasta retirarse a una fortaleza central. Está dispuesto a anular todo lo que es, salvo su yo. Pero la paradoja trágica consiste en que cuanto más se defiende del yo, de esta manera, tanto más es destruido. La evidente destrucción y disolución finales del yo en la esquizofrenia es llevada a cabo por ataques externos del enemigo, real o supuesto, desde afuera, sino por la devastación causada por las mismas maniobras defensivas internas. Lenk, 1974. La analogía es diáfana. También la filosofía se ha visto a sí misma frágil y devaluada por no poder cumplir unos estándares de rigor que se autoimpuso sin haberlos madurado como debiera y creyendo equivocadamente que otras formas de conocimiento desgajadas de ella, las ciencias positivas, los cumplían de sobra. La violencia así ejercida, lejos de remediar sus presuntos males, solo consiguió agravarlos. Empezó a clausurar algunos de sus espacios y a enajenar otros, hasta verse sin ningún horizonte. La situación recuerda el final del relato Casa Tomada de Julio Cortázar, donde un paranoico abandona una por una las estancias de su hogar a causa de unos invisibles enemigos cuya amenazadora presencia sospecha, para acabar viéndose en la calle por obra de sus propios fantasmas. Estábamos con lo opuesto. Estábamos con lo opuesto. Me acordé de los 15,000 pesos en el armario de mi dormitorio. Ya era tarde ahora. Como me quedaba el reloj pulsera, vi que eran las 11 de la noche. Rodé con mi brazo la cintura de Irene. Yo creo que ella estaba llorando, y salimos a la calle. Antes de alejarnos tuve lástima, cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a la alcantarilla. No fuese que algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa. A esa hora y con la casa tomada. Cortázar. Aventura o rigor, el ambiguo destino de la filosofía académica. El gesto de tirar la llave a la alcantarilla también tiene cierto paralelismo con nuestra historia. Hemos visto que Kant quiso convertir la metafísica en un patrimonio al que nada podría añadirse, lo cual equivalía a renunciar a cualquier innovación futura como contrapartida de su consolidación como ciencia. La idea de acabar de una vez por todas el opus rationis y evitar los retrocesos mediante el destierro de nuevos avances ha sido muy frecuentada desde entonces. Recordemos a Wittgenstein haciéndose jardinero de un convento o dedicándose a enseñar las primeras letras a los niños una vez que hubo concluido lo que pretendía fuera su primera y última palabra, el Tractatus Logico Philosophicus. Quizás
sea un caso extremo. Al fin y al cabo, luego hubo un segundo Wittgenstein que, sin embargo, no se apartó tanto del primero como para admitir que hubiera problemas específicamente filosóficos. Edmonds y Eisenhower. Hay un sinfín de ejemplos similares. Alfred Ayer es uno de ellos. En su autobiografía cuenta cómo se sintió desprovisto de horizontes una vez publicado su libro. Había cubierto tanto terreno en lenguaje, verdad y lógica, y restringido hasta tal punto la función del filósofo que no sabía a ciencia cierta qué podía quedarme por hacer. El profesor Lindemann porfiaba en que volviese la atención hacia la física, cosa bastante razonable que si tiene en cuenta que mi libro concluía con la afirmación de que no era concebible una filosofía válida que no estuviese al tiempo dentro de la lógica de la ciencia. Esta y la lógica simbólica entraban de hecho en el contrato como materias obligadas. Francis. Ayer, 1982. Aquí la metáfora de la casa tomada no es la que mejor cuadra, sino en todo caso la de casa abandonada por cese del negocio. De todos modos, el final es el mismo y la llave también va a parar a la alcantarilla. Ahora bien, expulsados o cesantes, ¿a qué se dedicarán los filósofos después del desahucio? Su opción preferida ha sido realojarse en casas ajenas a cambio de sus servicios. Es frecuente que pretendan convertirse en guardias de tránsito para regular la circulación del conocimiento o garantes del buen uso del lenguaje o ministros sin cartera que ejercitan por doquier el espíritu crítico, funciones no demasiado apreciadas por sus presumibles beneficiarios, lo que implica el escaso entusiasmo con que han sido recibidos en todas partes estos filósofos desterrados. Es comprensible que la gente prefiera efectuar por sí mismas las funciones crítico-reflexivas, de manera que los que esperaban ejercerlas por cuenta ajena acaban viéndose sin oficio ni beneficio. Hemos de confesar que gran parte de la contemporánea filosofía de la ciencia, y en especial aquellas ideas que ahora han reemplazado a las antiguas epistemologías, son castillos en el aire, sueños irreales que tienen en común con la actividad que pretenden representar tan solo el hombre, que han sido instauradas más con un espíritu de conformismo que con la intención de influir en el desarrollo de la ciencia, y que han perdido toda opción a hacer contribución alguna a nuestro conocimiento del mundo. El problema medieval del número de ángeles que caben en la punta de un alfiler tenían ramificaciones tal vez interesantes en óptica y en psicología, pero el problema del verdul, un lenguaje imaginario a que en ocasiones ha recurrido el filósofo Nelson Goodman, tiene ramificaciones tan solo en la tesis de aquellos desafortunados estudiantes que tienen por profesor un verdulista. Esta es mi opinión. Feuerbach. Tal es, me temo, el triste destino de buena parte de la filosofía presente y futura. Todavía pretende evitarlo
aunque sin poner remedio a las causas que lo propician, una parte considerable de la filosofía académica. Por lo demás, la mayor parte del colectivo profesional al que se le paga por filosofar se ocupa más bien de tareas, digamos, museísticas, elabora cuidadosas ediciones de los textos clásicos y los traduce con esmero, multiplica hasta el infinito las discusiones críticas o eruditas y en fin, hace con el pensamiento lo que los medievalistas con los viejos pergaminos o los paleontólogos con los huesos fosilizados. La tarea es respetable y tiene la ventaja de que al cumplimentarla cabe buscar el rigor sin caer en aporías insolubles, pero si todo quedara ahí, quedaría sin abordar una parte sustancial de lo que antaño se denominaba amor de la sabiduría. Otra alternativa es asumir en su tenor literal la afirmación borgiana de que la metafísica es una rama de la literatura fantástica, Borges, 1989, e imitar a los metafísicos de Tlön. Punto y seguido continuaremos más adelante. Aquí hacemos una pausa.